Apertura precavida. Mientras gran parte del país ya ha levantado restricciones, aún no estamos fuera de peligro. Nuevos brotes de contagios surgen en lugares donde termina el confinamiento. Muy buenas tardes. Todo esto ocurre mientras un asesor del presidente dice que le da miedo ir a trabajar a la Casa Blanca debido al número de personas que ya han dado positivo al COVID-19 en el entorno presidencial. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este domingo, lenta recuperación. La tasa de desempleo podría llegar al 25%, asegura el secretario del Tesoro. Y aunque vislumbra una recuperación económica, dice que todo se pondrá peor antes de mejorar. Saliendo de casa, más y más estados levantan las órdenes de confinamiento, pero ¿qué medidas de precaución debemos tomar? Hoy veremos qué hacer antes de ir a un restaurante, a la playa o compartir con la familia. Cariño a la distancia, muestras de amor y reconocimiento para las madres alrededor del mundo. Hoy celebramos especialmente a las profesionales de la salud que arriesgan sus vidas para salvar las nuestras. Noticias Telemundo con Vanessa Ock. Con una serenata a la distancia, un grupo de policías mexicanos le rindió homenaje a las madres en cuarentena en un complejo residencial en la capital. Más adelante les llevaremos a ver cómo se celebró este día allí y también en otros lugares. Mientras tanto, el mundo sigue buscando recuperar algún sentido de normalidad y lo hace cuando ya se cuentan más de 4 millones de contagios. Mientras, en Estados Unidos, la cifra de muertos se acerca a las 79.500. Esto al tiempo que los contagios ya se suman a más de 1.326.000. Y así, con este panorama, la Casa Blanca busca responder a la pandemia en su propio entorno. Hoy un portavoz del vicepresidente Mike Pence negó que se fuera a aislar luego que su jefa de prensa diera positivo al virus. Algo que están haciendo el doctor Anthony Fauci, el director del CDC y el comisionado de la FDA, quienes se han aislado al entrar en contacto con personas contagiadas. Mientras, así se reunía ayer el presidente Donald Trump con líderes militares, sin mascarilla protectora. Pero quienes estaban a su alrededor sí la usaron. Algo que también han hecho funcionarios como el jefe interino de Inteligencia Nacional y el consejero de Seguridad Nacional. Pero la presencia del virus en la Casa Blanca comienza a preocupar a quienes trabajan allí, como dijo en el programa Face the Nation de CBS, uno de los asesores presidenciales. It is scary to go to work. You know, I was not part of the White House in March. I think that I'd be a lot safer if I was sitting at home than I would be going to the West Wing. But, you know, it's a time when people have to step up and serve their country. Mientras ya casi todos los estados han encaminado sus reaperturas, la flexibilización de las restricciones, ahora se une la preocupación de las autoridades y los expertos de salud. Ellos temen una nueva ola de contagios, como ya ha sucedido en muchos lugares. María Paula Ochoa está en Los Ángeles con toda la información. Adelante, María Paula, te escuchamos. Vanessa, como ves aquí en la ciudad de Los Ángeles, la gente atiborró las calles para salir a hacer sus compras del Día de las Madres, pero al parecer con la emoción de estar de nuevo afuera, se les olvidó que hay que tomar medidas de distanciamiento social para estar seguros, algo que aumenta el peligro de traer una nueva ola de contagios. Con tanta gente en la calle y 2 meses sin trabajar, Churros doraditos de canela. Horacio salió a vender churros con mucho entusiasmo. Y estamos aprovechando ahorita este día para ganar algo de dinerito, aunque sea para las rentas, que todos quedamos endrogados con las rentas. La gran mayoría de los estados en el país ya flexibilizaron el confinamiento con restricciones para prevenir contagios. Pero al ver lugares abiertos, la gente salió quizá demasiado tranquila, piensa Norma. Tenemos que respetar nuestra distancia, los 6 pies que están para cada quien, pero la gente no, todos amontonados, apuñuscándose. La libertad que hoy respiran muchos puede ser un arma de doble filo, asegura la doctora Ferrer, que dice por cada millón de personas afuera, unos 50,000 podrían infectarse. That doesn't mean that we're now living in a post-COVID-19 world. No estamos viviendo en el mundo después del COVID-19. Es buena idea actuar como si todavía cualquiera pudiera contagiarse, dijo.
De hecho, en los últimos días, algunos estados como Georgia, uno de los primeros en reactivar el comercio, han visto un aumento del 20% en el movimiento de las personas, según expertos de la Universidad de Washington, lo que se traduciría en más contacto y más transmisión del virus. Está mal que la gente no se cuide o por lo menos trate de tomar un poco de distanciamiento o traiga su mascarilla. De una fiesta en Pasadena con más de 30 personas, resultaron al menos 5 infectados. Por medio de esa misma razón que se juntaron sin tomar las precauciones necesarias, la distancia, las máscaras, para prevenir que algo ocurra. El temor es que estos pequeños brotes podrían generar la segunda ola de contagios, algo que ya pasó en Corea del Sur. Allí se tenía la pandemia bajo control, pero tuvieron que cerrar de nuevo los clubes nocturnos después de que unas 50 personas resultaran infectadas en uno de estos establecimientos. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Nueva York ordenó nuevas reglas para proteger a quienes viven en las residencias para adultos mayores. Ahora, todos los trabajadores deben hacerse la prueba del COVID-19 2 veces por semana y los centros sin condiciones para tener personas contagiadas deben solicitar que los trasladen. Los hospitales no podrán enviar a pacientes de regreso, sino que ellos deberán enviarlos a centros exclusivos para tratar a contagiados del COVID-19. Hasta el 25% podría llegar la tasa de desempleo en el país mientras atraviesa la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Así lo afirmó el secretario del Tesoro, agregando que la situación empeorará en los próximos meses antes de que notemos una mejoría. Javier Vega tiene este informe. El coronavirus golpeó duramente a la economía estadounidense y los últimos datos de desempleo lo demuestran. Pero no todos son malas noticias. Especialistas estiman que el país se recuperará en los próximos meses. No es que vamos a llegar a los valores que teníamos a fin del año 2019. Esto va a ser un proceso lento, pero va a ir para arriba. La condición es que poco a poco reabran todos los estados e industrias y pueda nuevamente reactivarse el consumo. Pero se pronostica también que la crisis empujará a millones de familias de la clase media hacia la pobreza, según la Universidad de Columbia. Aun si los niveles de empleo se recuperan después del verano, proyectamos que la tasa anual de pobreza llegará a niveles comparables a la Gran Depresión, advierte. Por los próximos 2 años, todos vamos a ser más pobres. Incluso aquellos que se consideran los ricos en el 1%, ellos también. El impacto en los bolsillos es y será innegable, por eso expertos recomiendan cuidar el presupuesto y reducir gastos mientras dure la crisis. Y los hispanos, que según estudios en general tienen poco ahorrado, comienzan a hacer sus economías. Hemos tratado de comprar casi que solo lo más importante, lo más básico, la comida, que no le falte el agua. No gastar en ropa, en lujos, no que solo en la comidita y la renta mientras pasa esta situación crítica. Sí. En tanto, ya hay negociaciones para un nuevo paquete de ayudas que podría incluir otra ronda de cheques. Eso mientras el secretario del Tesoro admitió que la situación económica podría empeorar antes de empezar a mejorar. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Las medidas restrictivas están provocando incidentes violentos durante la reapertura de los estados. Un oficial de Alabama lanzó a una mujer contra el piso y luego la arrestó por supuestamente negarse a usar una mascarilla. Ahora investigan si este oficial utilizó exceso de fuerza. Pero como nos reporta Nora James, la violencia suele ir contra quienes tienen que hacer cumplir las medidas. Llora a su esposo, un guardia de seguridad de esta tienda en Michigan que fue asesinado después de pedirle a una clienta que se pusiera mascarilla. La policía dice que cuando ella salió, 2 hombres llegaron, lo confrontaron y uno de ellos le disparó en la cabeza. Otro incidente con un arma de fuego se dio en un restaurante de comida rápida de Oklahoma. Ahí 2 empleados de 16 años fueron baleados, pero se recuperan. La sospechosa es una mujer que se enfureció cuando le dijeron que no podía comer dentro del lugar. A medida que más estados reabren, la desesperación por salir de la cuarentena se topa con restricciones y estalla en violencia. Este hombre descargó su ira contra los empleados de un supermercado del sur de Florida que le negaron la entrada por no llevar cubrebocas. Les dice que la pandemia es falsa, los acusa de violar sus derechos constitucionales y amenaza con demandar. Otro se limpió la nariz con la camiseta de una empleada en un negocio de Michigan. Y a un guardabosques en Austin, Texas, lo lanzaron a un lago cuando le pedía a los visitantes que guardaran 6 pies de distancia.
Es una situación que ha puesto a las autoridades contra la pared. En Stillwater, Oklahoma, tuvieron que dar marcha atrás al uso obligatorio de mascarillas cuando varios empleados de tiendas fueron amenazados. Para la Asociación de la Industria de Venta al Menudeo, el papel del empleado no es hacer cumplir la ley. Los cuerpos de seguridad deben involucrarse y los ciudadanos estar claros de las restricciones. Mientras los gobiernos balancean el reto de reiniciar la economía y proteger la salud pública. Nora James, Noticias Telemundo. México celebra el Día de las Madres en el pico de la pandemia y bajo las medidas de distanciamiento social. Este año no hubo regalos, reuniones familiares ni comidas en restaurantes, pero la fecha no pasó desapercibida. Víctor Silva nos cuenta desde la capital del país cuán diferente fue esta jornada. Adelante, Víctor. ¿Qué tal, Vanessa? Sin abrazos, sin besos, pero eso sí, con muchas muestras de cariño. A la distancia, los mexicanos no dejaron de festejar este Día de las Madres. Con la alegría de las guitarras y la sonrisa oculta bajo un cubrebocas, los mariachis de la policía capitalina tuvieron una idea para que, a pesar de las restricciones por el coronavirus, el día no pasara desapercibido. Una serenata al pie de la ventana para 1, 2, 3, todas las mamás que por la cuarentena solo pueden escuchar las mañanitas adentro de sus casas. El regalo mejor es que todos nos pusiéramos la pila. Y es que en tiempos de COVID-19 el festejo ha tenido que adaptarse. Los abrazos y los besos que marcan el día esta vez fueron virtuales, debido al llamado de las autoridades a quedarse en casa. Esperemos pronto darnos abrazos y estar juntos. En pleno pico de la pandemia en nuestro país, las enfermeras y médicos son doblemente homenajeadas por el ejército por enfrentar la batalla contra el coronavirus y también la de ser madres. Siempre lo llevamos nuestros hijos en el corazón, aunque estemos aquí en el trabajo, pero también damos el corazón por nuestros pacientes. Y en el festejo a mamá, los hijos desobedientes no pueden faltar, los que llenaron las pastelerías y salieron por flores, rompiendo las medidas sanitarias. Así este 10 de mayo, el festejo fue diferente. No hubo reuniones o regalos, pero sí canciones y cariño a la distancia. Y es que aún en medio de la pandemia no se puede dejar de festejar a las reinas del hogar. En Ciudad de México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Y qué mejor manera de hacerlo que con ese mariachi tan lindo. Y para seguir informados sobre las últimas noticias del coronavirus, suscríbanse al boletín de Noticias Telemundo. Es muy sencillo, solo tiene que enviarnos un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse y mantenerse al día con la información. Miles de personas que habían siempre soñado poder trabajar desde casa lo están haciendo por la crisis del coronavirus, pero ahora se están dando cuenta que es mucho más difícil de lo que parece. Francisco Fajardo tiene todos los detalles. Este es mi área de trabajo donde me la paso todo el día. Era el sueño de muchos, trabajar desde casa, evitar el tráfico. Pero hoy... Y la verdad estoy ansiosa por regresar a mi lugar de trabajo. Muchos como Ana se han dado cuenta que laborar desde el hogar no es tan fácil como se creía. Es un poco complicado enfocarse cuando también hay cosas que hacer en la casa. Ahora sumémosle la mascota, la pareja, los hijos. Me llamaron hace una hora y se mordió cuando estaba comiéndose una manzana. En 2015, un estudio de la Universidad de Stanford resaltó lo positivo de la modalidad. Involucró a 1,000 empleados de una compañía y reveló que tras 9 meses trabajando desde casa, aumentaron su desempeño en un 13%, lo equivalente a trabajar un día adicional por semana. Pero lo de hoy, asegura uno de los autores, es completamente distinto. La crisis mandó a los empleados a casa sin preguntarles, entre niños, en espacios no adecuados y con nula privacidad. Sí puede ser complicado porque a veces los niños no están de humor ese día, o tienes una llamada difícil. La modalidad también estaría provocando en algunos dificultad para desconectarse del trabajo y como consecuencia, laborar 24/7, incluso ignorando
descansos obligatorios. Esta es la parte donde estás teniendo que hacer llamadas, donde tienes que estar contestando correos electrónicos y sí pierdes esa noción del tiempo, ¿no? Expertos advierten que el encierro podría causar depresión y a su vez falta de creatividad y productividad. Recomiendan abrir sus ventanas y salir a caminar, aunque sea un momento. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. La gran mayoría de los estados del país han comenzado el proceso de reapertura y poco a poco trataremos de regresar a lo que llamábamos una normalidad. Pero una vez rompamos la cuarentena, es importante seguir cuidándonos. Ahora nos acompaña la doctora Edith Bracho, pediatra de la Universidad de Columbia. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, un placer estar con ustedes. Primero que todo, doctora, el hecho de que se levante la cuarentena no significa que estamos libres de peligro. ¿Qué medidas debemos tomar siempre al salir de casa? Así es, no significa que estamos libres de peligro, el virus todavía está con nosotros. Tenemos que aprender recordar todo lo que hemos aprendido en estos meses que hemos estado dentro de casa, ¿no? Cuando salgamos, pues cubrirnos la cara, taparnos la tos, quedarnos en casa si estamos enfermos y lavarnos muy bien las manos y mantener esa distancia de 6 pies que tanto hemos repetido en estos meses. Doctora, en días como hoy, que es el Día de la Madre, que todos queremos ir a abrazar a nuestras madres, ¿qué precauciones debemos tomar al visitar a nuestros seres queridos? Ay, Vanessa, te cuento que yo no he visitado a mi madre ni tampoco he visitado a mi suegra este domingo porque soy trabajadora de la salud, ¿verdad? Todavía estoy pues en riesgo de contraer este virus. Entonces, pues tenemos que recordar cuáles de nosotros, quiénes entre nosotros está en riesgo y si usted está en riesgo, trate de seguir manteniendo la distancia. Yo sé que es difícil, a mí en lo personal se me hizo muy difícil. Si usted no está en esa categoría de personas, entonces sí podría empezar a visitar a sus mamás, a sus suegras, a las abuelitas, pero tratando, ¿verdad?, de mantener un poquito la distancia, de estar pendientes de qué estamos tocando. Ahora que empieza el verano, doctora, las playas o ir a una piscina, ¿estamos en riesgo de contagiarnos allí? Me están preguntando mucho eso mis pacientes y el riesgo, quiero que la gente en casa entienda, el riesgo no es que nos vamos a contagiar en el agua de la playa o en el agua de la piscina. No, este virus no se contagia así. El riesgo es que si nos metemos todos a una piscina o si nos metemos todos a la playa, ¿verdad?, estamos cerca de otras personas y otra vez no estamos manteniendo esa distancia de 6 pies que ya pues parecemos discos rayados, pero es muy, muy importante. Así es que nos vamos a contagiar. Doctora, y con todos estos cambios, ¿hay espacio para saludarse dándose la mano, un abrazo, un beso, como lo hacíamos antes, o simplemente eso ya va a ser algo del pasado? Ay, tanta falta que nos hace, ¿verdad? Sobre todo en la comunidad latina, nos gusta abrazarnos y nos gusta pues darnos besos, pero por ahora mi recomendación es tratemos de no hacerlo, tratemos por lo menos hasta que los números sigan y sigan bajando, hasta que tengamos una mejor idea de cuánta gente se ha contagiado de este virus. Recordemos que todavía no sabemos a ciencia cierta cuántas personas lo han tenido. Nos falta mucha información. Sé que es difícil, pero por ahora tratemos de no hacer este tipo de saludos. Perfecto, doctora. Vamos a seguir sus recomendaciones al pie de la letra. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hoy decenas de países celebran el Día de las Madres en una jornada doblemente especial debido a la pandemia. Y es por esto que un hospital en Australia quiso enviar un mensaje de amor y solidaridad a las mujeres de todo el mundo. El proyecto de imágenes de mujeres embarazadas o mujeres que se habían convertido en mamás recientemente, pues ya ha dado la vuelta al mundo con estas imágenes tan preciosas que se están proyectando en este hospital. Y en El Salvador, un grupo de madres que guardan cuarentena recibieron una gran sorpresa. El hotel donde están aisladas contrató a un mariachi para halagarlas en su día. Eso sí, tuvieron que disfrutar la serenata a la distancia, pues no pueden tener contacto con nadie. Todos están cumpliendo con un confinamiento de 30 días tras llegar de otros países. Hoy millones de doctoras, enfermeras y trabajadoras de la salud general están arriesgando sus vidas para combatir esta pandemia. Muchas de ellas son madres que salen de casa todos los días dejando a sus hijos con la preocupación de poderse contagiar. En Nueva York, Rebecca Smith conversó con una madre de 2 niños que está en primera línea.
Denise no solo es doctora, es médico intensivista. Además de dedicarse en cuerpo y alma a sus pacientes trabajando largas horas a la semana, trata a las personas más enfermas por COVID-19. Y hoy, esta madre recuerda las muertes que más le duelen, a las mujeres que ya no están con nosotros. Se fueron, que no están, dejaron a sus hijos. Han sido tantas muertes que Denise ha tenido que presenciar por el virus que no puede llevar la cuenta. Y el desgaste emocional, dice, la marcará por el resto de su vida. Núñez no es ninguna doctora común. Ella, aunque nació en Estados Unidos, inició su carrera de medicina en República Dominicana. Y cuando regresó a hacer su especialidad, fue víctima de racismo por sus propios profesores. Entiende lo que es ser inmigrante y no tener a nadie que te ayude. Por eso creó el primer centro de cuidados intensivos creado por un hispano en Nueva York. Ver lo que sufren, ver que por errores médicos ellos han tenido que estar en cuidados intensivos internos, ver que no saben el lenguaje y por un error de no saber el lenguaje, de dar una medicina equivocada, entran al cuidado intensivo. En este centro recibe a pacientes inmigrantes que pudieran tener solo una fiebre o un trauma severo, sin importar su estatus económico o situación legal. Hace 9 años, la doctora Núñez decidió comenzar a ayudar a la comunidad hispana aquí en Nueva York. Por eso abrió esta clínica Divino Niño, que ha ayudado a más de 10,000 familias y está ubicada en una de las zonas más vulnerables en el Bronx. Y hoy, Denise, que ha visto la peor cara de esta pandemia, solo tiene un deseo para el resto. Valorar a todas las personas, a su madre, a su padre, porque como ven, hoy estamos aquí y mañana no. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Una verdadera campeona, la doctora, todas las enfermeras y todos los profesionales de la salud. Con esto nos despedimos. Un feliz Día de las Madres para todas estas mujeres extraordinarias que tienen el privilegio de ser mamás. Gracias por su sintonía. Hay más noticias a las 11:10 Centro. Que pasen muy buenas noches y feliz inicio de semana. No sabías, divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras